Todo ese tiempo estaba. Hola, hola. Con razón. Sí. O sea, es buena onda. ¿Sí nos escuchan? Hola, sí. Ok, ya están. ¿Mande? Me escucho yo también ahí, Ah, es que Denise está en el celular. pero no aquí. Denise tenía ¿dónde? ¿Ya verdad? Ok, Pues empezamos contigo para que te presentes el. Si quieres, acércate un poquito más a la cámara para que se escuche el micrófono. Ya, ahora sí que más bien hablando acá a la cámara, que bueno, pues bienvenidos a esta que creo que es la 8ª sesión de las platicadas y la 9ª. Y bueno, pues creo que está muy interesante lo que sucede el día de hoy, ¿no? Que sigue como activa la comunidad, pero ahora en este caso como que pues la virtualidad como que hace este soporte también y complemento, ¿no? A lo que estamos acostumbrados también a estar aquí presentes. Hoy vamos a tener esta plática con Andrés Villalobos, que se llama En el pedir está el dar, independencia, redistribución, desafinidades, asimetrías en un fondo común. Entonces, pues hay estas preguntas que se han planteado, que es ¿qué tan determinante es para cualquier proceso su financiamiento? ¿Cuántas maneras de financiar son posibles sin restar dignidad a nadie? ¿Pedir, exigir o qué más? ¿Se podrían transformar las relaciones si no se dan afinidad? Esta platicada es una contemplación de algunos aspectos del financiamiento de las artes y las relaciones que desde ahí se construyen o perpetúan. Y bueno, como pues hemos estado conversando a lo largo de estas charlas, pues creo que esta es una que se suma pues también a una reflexión sobre los financiamientos, sobre economía, sobre formas de articulación, sobre también estas negociaciones que podemos tener con instituciones, con jerarquías, que pueden ser en este caso también los coleccionistas, y cómo también las prácticas artísticas puedan participar de una manera crítica pues a estos cuestionamientos también sobre las formas de existencia. Creo que también un poco va de eso y pues de nuestras propias existencias también como profesionales de la cultura de alguna u otra manera. Y bueno, pues le cedo la palabra a Andrés para que nos platique y bueno, por lo que veo nos va a mostrar también un poquito de esta reflexión de las sesiones anteriores, ¿no? Que hiciste. Sí, conectarla nada más. Bueno, pues adelante. Gracias. Pues muchas gracias. O sea, para comenzar, lo del título de En el pedir está el dar, salió de la sesión esta para coordinar la plática y tiene, ¿cómo se llama? Salió con interrogaciones. Sí, claro, así como en el pedir está el dar, como pregunta. Y se me hizo muy interesante, ¿no? Es algo que, bueno, como que lo tomé como para iniciar todo esto, porque se me hace muy interesante y compleja a la vez, ¿no? Y creo que se conecta muy bien. Entonces, un poco también lo que quería, bueno, de las otras platicadas, o sea, quería también conectar con todo lo que había pasado antes, y una de ellas, pues, de alguna manera tienen como una respuesta, ¿no? A lo que Daniel había mencionado al principio en su platicada, que tenía que ver con bueno, entre más cosas, pero tenía que ver con esta pregunta de ¿para qué lo colectivo, no? Y en ese espíritu también como preguntándose como de dónde viene eso, o la importancia de eso colectivo, por ahí también me interesaba. Y creo que responde a varias cosas y también me conecté, ¿no? Con varias cosas de las que dijeron. Entonces, creo que por ahí pueda añadir a la conversación, ¿no? Que hemos tenido. Pero bueno, un poco hice este mapa, es más o menos así. Y pues ahí lo voy a ir navegando, no es tanto como una presentación así como más lineal, sino igual vamos a ver, navegándolo y ahí vamos sacando encontrando ahí los pensamientos que existen ahí y si quieren ahí como cotorrear mientras voy haciendo eso, está súper bien.
Entonces, esto en el pedir el dar me llamó mucho la atención, como lo del refrán, ¿no? Si pides, sobre todo yo lo entiendo mucho como de si pides bien, si pides bonito, pues te van a dar bien, bonito también, ¿no? Entonces, me llama la atención eso, pero y después como cuestionarlo, no sé qué tanto cuestionar, bueno, más bien al cuestionarlo como cuestionar generalmente esa relación que existe, ¿no? Entre la relación de intercambio, la relación de pedir y dar, ¿no? Entonces se construye una relación ahí que me interesa. Y y creo que de eso va bastante, todo creo que va a aparecer aparece más bien en varias cosas de acá. Quería hablar de dos casos de estudio, o dos casos ahí con los que tengo relación, y que tienen que ver con uno que es un experimento, un ejercicio que realicé con otras personas, que se llama Fondo Común, que más o menos es comienza con una invitación a un coleccionista a platicar, a tener un diálogo alrededor de las relaciones económicas, de las relaciones económicas del sustento de las artes o en la actividad, ¿no? Como de comprar, vender, etcétera, piezas de arte, ¿no? Y cómo es que, y en general, cómo se sostiene, ¿no? Cómo se sostienen las artes. Y pensar en general, ¿no? Como qué otras maneras, qué maneras hay y ver el proceso simplemente, ¿no? Entonces, como llevar a cabo este ejercicio sí, llevar a cabo este ejercicio y con este coleccionista. Y la propuesta era como decirle, sí hay una relación ahí con comprar, ¿no? O sea, convencional, o sea, lo que más o menos lo que más ha hecho tal vez sería como comprar pintura o comprar escultura, o comprar arte, y qué tanto se podría comprar otras cosas, ¿no? Esos excedentes con los que utiliza para comprar, hacia dónde se pueden redirigir y qué podemos pensar con los excedentes. No estaba pidiendo dinero en ese sentido, no estaba viendo juntos pensar qué podíamos hacer, ¿no? Y se podía ir para otra parte. Eh, Hay una pauta ahí como de estudio de organización, pero bueno, ese es el primer caso de estudio. Y el segundo caso de estudio es una red comienza con una beca que se llama Arts Collaboratory para espacios independientes. Y lo que me interesa de ese ejemplo es la transición entre Arts Collaboratory y la red de Arts Collaboratory, ¿no? Y cómo es justo, ¿no? Cómo se transforma de una beca bastante convencional, con sus ciertas particularidades, pero cómo transiciona hacia una red con otro tipo de relaciones, ¿no? Esas son las dos ejemplos. Entonces, si igual entrarle al primero, que sería el del fondo común, ¿no? Mi relación con el coleccionista, creo que me parece importante hablar de la relación con el coleccionista, que tiene que ver yo lo conocí con una exposición que hicimos juntos. Él, además de coleccionista antes o siempre, había sido pintor, entonces es parte de una galería o es parte de los artistas de una galería que se llama Galería de Arte Mexicano. Entonces, como su exposición anual o su exposición como de la galería, la abrió y compartió su espacio y dijo, pues, quiero invitar a otras personas a exponer, y en una de esas pues, fui yo con otras personas, y o más bien creo que invitó a una persona más y esa otra persona abrió, ¿no? Diego abrió más, pero ya no tengo ahí clara la cosa, pero el chiste es que se abrió, ¿no? Él estaba dispuesto a abrir su espacio a otras personas. Eso me parece un gesto significativo. Y luego, más adelante, yo le vendí dos pinturas en 50,000 pesos en ese momento, en 2018, y con una relación bastante clara, que era pintura eh, por dinero, ¿no? Así, esa fue la relación. Después, mm,
en el mar, o sea, como que en todo un contexto de la exposición que había platicado también Daniel de Documenta en 2021, creo, o 22. En ese marco, en ese contexto, también lo que hice fue, alrededor de eso más bien, invitar a Álvaro a esto, ¿no? Lo que mencionaba como de qué podemos hacer, qué podemos pensar sobre el respaldo económico de las artes, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de ese ejercicio es cómo una de las cosas importantes ahí tenía que ver con cómo se empieza a ganar la confianza, cómo se empieza a construir una confianza para poder empezar a cuestionar ciertas cosas, ¿no? O sea, no solamente platicar como de cosas más, o sea, de propuestas o lo que podemos cambiar, sino lo que podemos cambiar dentro de las relaciones que tenemos él y yo, ¿no? O que podemos establecer. Entonces, de alguna manera, creo que algo importante de todo esto tenía que ver con la redistribución, ¿no? Cómo redistribuir esos excedentes, qué posibilidades habría de redistribuir esos excedentes, cómo sería eso. Y creo que fue apareciendo una cosa que me ayuda mucho a ver todo esto, tiene que ver con las relaciones, ¿no? No tanto era pedir dinero para producir un proyecto, sino simplemente el hecho de estar ahí y estar en ese conflicto y y, y, y ver qué relaciones tenemos y cómo se pueden modificar esas relaciones para ver, no sé, para tal vez algo que cada uno deseaba, ¿no? En ese momento. Pero conflicto me refiero porque lo que había hablado no sé, cuando entiendo lo de colectivo, mucho le entro por la afinidad, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando hay una afinidad, o sea, te juntas en colectivo con personas afines es más fácil como platicar ciertas cosas. Aquí el ejercicio también tenía que ver mucho con la diferencia, ¿no? Con esta diferencia entre de varias diferencias de diferentes cosas, ¿no? Como de económica, social, etcétera. Y poder entablar un diálogo, cómo se puede entablar un diálogo que fuera, que para mí en principio, por lo menos la relación con la que yo me acerco al mercado del arte choca, ¿no? Entonces, cómo poder establecer un diálogo en problemas que compartimos, tal vez no los compartimos de la misma manera, pero se puede, sí, podemos platicar de ellos, aunque pensemos distinto, ¿no? Pero creo que, pues no sé, hay situaciones que esos problemas de mercado podemos compartir y pensar, ¿no? Entonces, una de las cosas difíciles fue hacer esta confianza, ¿no? Como establecer una confianza para poder hacer preguntas delicadas que tienen que ver al principio a mí se me hacía fácil preguntarle a él, ¿no? Como, ¿de dónde viene el dinero? ¿Por qué son excedentes? ¿Por qué se van para allá? ¿Cuál es la posición cuál es el privilegio o la motivación para gastarlos en tal cosa? Etcétera. Esas preguntas que creo que, no sé, como que tener confianza para poder preguntarlas de una manera sin juicio y poder, no sé, verlas, ¿no? También, ¿no? Y, en fin, lo que a mí me rebota todo esto es en ese ejercicio, la manera en la que yo también tengo varios puntos ciegos en cuanto a esa relación y cómo puedo deshumanizar o instrumentalizar también al coleccionista, ¿no? O sea, tal vez verlo como, no, o sea, esta cosa de dinero, entonces pedir dinero, etcétera, y cómo establecer esa relación. Entonces, modificar esas relaciones, algo que para mí era muy importante y que me comencé a ver, ¿no? Que tenía que ver con el, la redistribución no solamente de esos recursos, sino la redistribución de otras cosas, ¿no? Redistribución sobre todo de
de las relaciones, ¿no? Y para una redistribución para poder transformar esas relaciones. En fin, nada más voy a seguir rápido con el ejemplo. La idea era nada más, básicamente era aprender de la red de artes colaboratoria y de Documenta, y a partir de eso la propuesta de un fondo común, ¿no? Esa era qué pasaría si pudiéramos poner cierto dinero para que se pudiera hacer algo, ¿no? En este caso, para mí era importante estudiar, no veía una relación como de producir algo en específico, porque no había una idea antes, sino estudiar qué se podía hacer, ¿no? Entonces abrirlo al estudio, pero eso estaba muy lejos todavía estaba muy lejos como para llegar a construirlo, ¿no? Sobre todo porque la relación creo que en cuanto al dinero tenía que ver mucho como con objeto, como con tener algo concreto pues para materializar el dinero que se está intercambiando, ¿no? O sea, qué iba a comprar o qué iba a suceder con ese dinero, no se iba a soltar así. La idea estaba como muy, muy lejana, ¿no? Todavía, o la confianza que se tenía que construir para soltar ese dinero y que pudiera ser en otro sentido, ¿no? Público tal vez, o la noción de que ya no, él no decidiera sobre el dinero, sino que fuera una cuestión, un recurso público y pudiera ser decidido de otra manera. Eso estaba muy lejos. Entonces, se hizo un punto medio, creo que fue lo de una película, ¿no? Que creo que fue más propuesta de Álvaro, que tenía que ver con que bastante importante porque fija alguna de las fija, este, fija alguna de las ideas y ayuda a iniciar una conversación. Entonces, no lo voy a poner en la película, simplemente les voy a contar de qué trata y dejo la liga ahí en el chat para ver, y se las paso también, no sé. Pero la película trata sobre estos personajes que están acá, que son, se supone que son un grupo de artistas, y el oso es la persona que tiene, como el fundador, la persona que tiene el dinero. Entonces, es toda una conversación entre esos artistas y el oso para negociar una negociación sencilla de cómo pedir dinero, y si hay pues una comunicación, ¿no? En cuanto a eso, un acuerdo, un algo ahí. Entonces, los personajes no se alcanzan a ver aquí, pero bueno, después en la película te enteras que son alcancías, y hay varios momentos de esa conversación que refleja la conversación pues, de todas las pláticas que habíamos tenido antes, como que refleja esas pláticas. Me parece importante la película porque fija algunas de las problemáticas y de las problemáticas, sí, y de las tensiones, sobre todo. Creo que documenta las tensiones que surgieron en conversaciones y en negociaciones reales, ¿no? Entonces, eso pasa. Al final de la película hay un contrato. También hay una necesidad como que se volviera real. O sea, ya está hablado sobre la propuesta de hacer un fondo común. No se logra tanto eso, pues se logra una película. Y la película también hay una necesidad de hacer un contrato, ¿no? De una promesa, más bien. O sea, se hizo la película para poder, una mediación de esta conversación, pero también todavía quedaba pendiente ese fondo común, esa propuesta, ¿no? Entonces, al final hay un contrato, una promesa en la que se prometen. Creo que en su mayoría es una promesa que Álvaro hace, en la que dice que el acuerdo dice la creación de un cuarto de proyectos dedicado a la exploración continua sobre el tema del cambio de paradigma. El cambio de paradigma se refiere al cambio de paradigma de financiamiento,
o sea, de lo que estábamos hablando, ¿no? De la discusión que llevábamos que tenía que ver con si puede cambiar el paradigma de cómo se pide sí, la relación de sustento y sustentabilidad de las artes. Y luego, la dos es la venta de piezas de arte bajo el esquema de destrucción de la ganancia del capital, básicamente sin el excedente de esas piezas, cuando se revende no genera más, sino que creo que eso es bastante común, ¿no? Y ahora, okay, o sea, ya está legal, ya está, hay, no sé, en la Constitución o leyes, no sé en qué parte, pero no puede, o sea, el artista siempre gana de todas las ventas subsecuentes de la primera venta. La creación de un fondo anual de $50,000 para el estudio del cambio de paradigma continuando las maneras del cambio de paradigma local, como una semilla para crear el ecosistema local con un compromiso de 2 años. Esa es la que, de todas, bueno, y la otra nada más rápido, es la creación de una compañía productora de cine experimental enfocada particularmente en el cambio de paradigma, y la cual comienza con un documental sobre sus orígenes y sus alcances actuales. Yo creo que, nada más para brevemente de todo eso, termina la película, se ve todo este acuerdo y creo que la película deja de ser solamente una representación, sino es un contrato que tienen que llevarse a cabo de estos cuatro proyectos de alguna manera. A mí el que más me interesa es el fondo común. Ahí siento también que todavía hay esta negociación, no sé, como ir y venir entre si nos aventamos a hacer esto o no. Yo estaba tranquilo, yo creo que es más difícil quién va a poner el dinero, aventarse a algo que no es tan concreto, ¿no? En ese sentido se proponen tantas cosas, ¿no? Y por otra parte, la dificultad de soltar, ¿no? Y decir, ¿por qué la persona que tiene el dinero tiene que decidir ciertas cosas? Entonces, para mí se condensaba en eso del fondo común. Y algo muy importante para mí también era la película, no dejarla solo como película, sino esto como detonador o detonante de encuentros y de pláticas, ¿no? Ya ahorita ya es otra cosa, ya no estoy mostrando la película, pero eso funcionaba, ¿no? Y me parecía muy importante para no sé, es una cuestión como... claro, o sea, no dejaron el objeto, ¿no? O sea, creo que si queremos cambiar las relaciones y si queremos cambiar esas relaciones, una relación podría ser la de concretar ciertas cosas y darles materialidad, hacerlos objeto otra vez. Entonces, no dejarlos ser objeto y que sigan circulando que sigan circulando como esa conversación, ¿no? No fijar la conversación, sino que siga como conversación. Entonces me parecía absurdo tener un objeto, ¿no? Y también ganar capital simbólico con ese objeto, ¿no? Yo tengo la película y la expongo en tal lugar, entonces ya gano capital simbólico en una conversación que es pública totalmente en principio, ¿no? Que es esta conversación sobre sustentabilidad, no es... o sea, yo la aprendí de otras personas y la continúo de alguna manera, lo entiendo como y creo que es ahí algo sobre lo colectivo, que pienso que no solamente no el colectivo como la reunión de distintas personas, sino lo colectivo como territorio. Y creo que para mí será como un territorio, el territorio de esta conversación que tiene que ver con como la relación del pedir el dar y la relación de sustento y de financiación. Entonces, me parecía muy importante dejarla pública, ¿no? Que no apropiársela, y uno de los gestos era extraer, ¿no? Eso extractivo tenía que ver con territorializar y decir nosotros somos los que hicimos esta película y somos los que llevamos este tema. Entonces, ¿cómo pensar que en el encuentro y el diálogo se podía mencionar estas cosas o problematizarlas? Y sobre todo no recurrir a expertos, ¿no? Como que conversar y platicar las cosas, o sea, que se pudiera extender la conversación y que tomara, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues continuar esa conversación. Entonces, no solamente congelarlo, fijarlo, ¿no? Y pedirle a críticos que te hagan una publicación, sino que cómo
cómo llevas a, o sea, sí, vamos a leer el libro, vamos a ver la película, pero ¿qué más, no? Entonces, en fin, no sé cómo va, ¿qué horas son? Bueno, vamos a, Vamos bien. eh, en fin, después de todo eso, se hace un grupo de estudio, o sea, por fin se hace el grupo de estudio, se hace el fondo común, y somos una, dos, tres, Álvaro, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas. Álvaro, May, Sofía, Vivian, Daniel, Andrea y Estel. Y como que tratamos de organizar, ¿no? La idea era como organizar un grupo de estudio que pudiera, no solo pues, gestionar este fondo común para, pues, para abrir esa conversación y poco a poco llevarla. La historia termina en que hay todavía dudas. Yo creo que la confianza no llega a ser la suficiente. La apertura no llega a ser la suficiente como para eh, sí, como para plantear esto, ¿no? Otra de las cosas creo que importantes tenía que ver con, no era la lógica del proyecto en cuanto a, no hay un proyecto claro, ¿no? Simplemente es, ¿qué pasaría si ni siquiera hay o sea, como las becas funcionan, que de repente pones el proyecto de mano, entonces se financia y después ya lo haces? Ni siquiera eso, sino un poco cuestionar la proyectualidad o al hacer proyectos y confiar desde un principio en ese trabajo, ¿no? Entonces, un poco poner en tensión la valoración, ¿no? Y estar en otro sistema de valores que no es solamente el que se puede equiparar con el dinero, ¿no? O sea, si no vale mi trabajo lo suficiente en esos términos de dinero, entonces no hay proyecto, no hay nada, ¿no? Entonces, y se invisibilizan muchas cosas, ¿no? Entonces, como, que creo que tiene que ver con lo de, Gianni sacó lo del iceberg, ¿no? Como los valores que están sosteniendo todo y hay los valores visibles y los invisibles. Es como esos valores visibles, sí, sobre todo eso, ¿no? Como se puede, ¿cómo se llama? Cómo se puede intercambiar algo, ¿no? Qué valor tiene y, etcétera. Al final termina como hay un movimiento, hay fricciones, hay tensión, hay mucha violencia también de todas partes. Y siento que por todo lo que traemos también, no sé, no es una cosa ahí como mala onda, sino es más bien como esos choques de transformar esa relación, ¿no? Y creo que pues cuesta trabajo. Al final de cuentas, no se hace ese fondo común, pero hay o sea, pero sí hay, lo que yo tengo, lo que yo he pensado es que hay una relación entre, creo que Álvaro sigue pidiendo cosas que se ejecuten y y no esta otra parte de cambiar relaciones, como lo se podría ver. Entonces, cuando ya no hay un diálogo, recurrimos más bien a cobrar por un trabajo. Si se va a pedir un trabajo por comisión, entonces que se pague ese trabajo. Y hay una cantidad ahí de 250,000 pesos a partir de todos estos desgloses. Pero de todos modos se vuelve una cuestión de dinero al final y de cosas invisibles que quedan grandes son la frustración, ¿no? Hay como de todo esto queda mucha frustración, cantidades muy grandes de frustración, ¿no? Seguramente de todas las personas de distintos lugares, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante cómo esa frustración se, se puede, o sea, sí, o sea, pensándolo ya para atrás, siento que todos estos procesos de cambio de relaciones tienen, por lo menos en este caso, hay como tener mucha paciencia como para lidiar con toda esa frustración, ¿no? Entonces, no sé cómo vamos hasta ahorita. Bien. Eh, Bueno, así paso al siguiente ejemplo. El otro ejemplo es esta beca que tiene que ver se llama Arts Collaboratory. Es muy
la voy a platicar lo más rápido, pero el chiste es que la lotería, el fondo que viene para esta beca viene de una lotería, la lotería holandesa, ¿no? Entonces, a partir de todos esos, ¿cómo se llama? No es por boleto, es por tu código postal. Entonces, si tú te suscribes a la lotería y ganas el código postal, y gana tu código postal, pues todos ganan, ¿no? Entonces, todos los del código postal ganan, y incluidos los conflictos que pueda generar eso, ¿no? O sea, si la mitad del código postal no compró la lotería, el otro código postal sí, pues se hace un desequilibrio muy extraño, ¿no? Pero bueno, ese es el rompecabezas que regalan, no sé, anualmente, algo así. Entonces llega el camión de la lotería. Ay, perdón. Ahí está, llega el camión de la lotería y reparte todo ese dinero entre el código postal, se hace un evento, bla, bla, bla. ¿No tiene efectivo? No sé. Eso es detalle. Ahí, todos. Y Con helicóptero. entonces Como una fiesta, ¿no? Como una celebración, cuando llega el camioncito. se hace una celebración, supongo. O sea, yo nomás esa parte no la pregunté, pero aquí está, ¿no? Ahí está en el rompecabezas, ahí está esto, ¿no? En fin, entonces, el boleto de la lotería, ¿no? Entonces, la lotería, ¿cómo funciona? Compras un boleto, pues supongo que tus excedentes, ¿quién compra la lotería? Pues, ya es la pregunta abierta. ¿Quién sueña quién sueñe, ¿no? En ese dinero. Y ahí siento que hay una zanahoria, supongo, que tiene que ver con ese dinero lo estás dando con la promesa de tal, y eso es lo que te impulsa como a comprar esa lotería. El dinero, los excedentes que no tienen que ver con después de todos los gastos, supongo, llegan a los recaudos, la lotería, esta lotería nacional, pero es privada, los recauda y hay una fundación que los distribuye, y en este caso los distribuye a esta beca, los distribuye en la Fundación Doen, y la Fundación Doen los distribuye a partir de diferentes programas. Uno de los tantos, no sé, el 1% de toda esa, es el programa que se llama Arts Collaboratory, y, en fin, así funciona, y así llegan los fondos. ¿El Arts Collaboratory es una beca de artes que le dan a un código postal? No, perdón, no, es el código postal, es cómo funciona la lotería. A partir de tu código postal te ganas juegas con tu código postal, la Y ahí lotería. viene el dinero. Y ahí viene el dinero. O sea, de esa lotería, los excedentes de esa lotería se van hacia una fundación, y la fundación reparte a partir de varios programas. Eso, entonces hay una lotería, hay excedentes a partir de una lotería, y llegan hasta programas sociales, ¿no? Creo que hay una ley en Holanda, no sé, tiene que dar tanto porcentaje, este tipo de compañías tienen que dar tanto porcentaje, en fin. Llega Arts Collaboratory, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, cómo funciona todo ese ciclo de dinero. No, me llama la atención cómo se relacionan las personas que compran qué tan informadas están las personas que compran de todo el ciclo, ¿no? Y en todo momento, qué tanto están enterados y qué tanto te puedes enterar de todo el ciclo que está sucediendo, ¿no? En fin. Dentro de ese programa de Arts Collaboratory está la beca, ¿no? Que es una beca normal, bueno, sí, una beca normal. La Fundación Doen abre una convocatoria y aplican espacios, y esos espacios tienen la beca, ¿no? Les dan la beca. En ese momento hay una relación entre los fondeadores y los fondeados, pues bastante separada, jerárquica o lo que sea, pero hay una relación de separación ahí entre esas dos. Lo que a mí me parece interesante es que a partir de esa beca, lo que pasó fue que la propuesta era hacer una red, no solamente una beca, ¿no? Entonces la beca, respondiendo a problemas seguramente de financiamiento y de fondeo, que tienen que ver con cuánto puedes fondear ¿por qué solo fondear 2 años? ¿Por no fondear más años? O sea, la temporalidad, ¿no? La continuidad de las cosas. En ese sentido se formó una red. Entonces,
también creo que es bastante, no sé, no sé si lógico, como orgánico, ¿no? Como, ¿qué pasa si se conectan todas las personas que están ganándose la beca? ¿Qué tienen en común? ¿Qué pueden aprender entre todos ellos, etcétera? Y en todas estas interacciones, hay un momento de conciencia muy bonito de las organizaciones y de todos de cambiar las relaciones, ¿no? Cambiar la relación con la fundación, con los fundadores, y que para mí se expresa en introducir a los fundadores dentro de los miembros de la red, ¿no? Uno más de los miembros de la red, ¿no? No esta cuestión jerárquica. Entonces, ahí me parece que ese cambio, ese choque, creo que lo entiendo también como el choque con el coleccionista, con Álvaro, pero aquí sucede distinto, creo. Chocan esas dos posiciones, y creo que las relaciones cambian, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo, si ya todos somos iguales, ¿qué va a pasar, no? ¿Quién va a evaluar? Las operaciones o las cosas que hacía antes o estaban dadas por una beca que coordina, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, más allá de resolver, creo que hay muchos problemas, empiezan a suceder muchos problemas, ¿no? Se empieza a desbaratar la organización, y lo que me parece interesante es que se voltea como todo de cabeza, y los fondeadores y los fondeados, tal vez hay no una confusión, sino cambian los papeles, ¿no? Y eso me parece muy bonito porque pues cambia las relaciones y cambia la manera de pensar de la beca, ¿no? Entonces, se construye, para el dinero, por ejemplo, se construye un fondo común. Entonces todas las organizaciones, ¿cómo le vas a hacer para acceder a ese dinero? Se va a dividir de la misma manera, ¿no? Vamos a tener todos la misma tajada, o no. Entonces se necesitan otro tipo de mecanismos. Y sobre todo de mecanismos de toma de decisiones, o mecanismos de valores, ¿no? Sobre todo como que, sí, los valores antes estaban tomados desde un punto, o sea, lo decidía la fundación, y ahora cómo se van a decidir, ¿no? En fin. La decisión de hacerlo red fue entre los que ya estaban beneficiados, o fue No, yo creo que fue, o sea, según recuerdo, y sí, según recuerdo, o sea, tiene que ver mucho con la propia institución, la propia fundación. La propia fundación yo creo que ahí me da la impresión de que tienen más experiencia porque lo hacen todos los días. Entonces, muchas becas hacen, entonces, los de Dorn. los de DOEM piensan en eso y contratan o invitan a participar a otro grupo que se llama Casco, en Holanda, y ahí es cuando hacen una mancuerna, y entonces empieza a hacer como toda esta negociación, se abre la negociación, ¿no? Pero sí hay una apertura. Lo que me hace pensar es todo comienza con la idea de ganarte la lotería y dar toda esta bolsa para anquilosarse en una red que se hace una bolsa que ya no permite crecer la red. Entonces, de repente, esa idea de ganarte la lotería como un espacio del tercer mundo, principalmente los europeos, supongo que tendrán sus otras necesidades, pero acá es como, ganarte la lotería es como, desde chiquito estás como, que existe, ¿no? Entonces puedes salir de la pobreza o acceder a organizarte mejor si te ganas la lotería, ¿no? Y está chido, entonces, como espacio, no sé cuántos sean de esa red, pero me gustaría hablar más por los que no son de Europa, ¿no? Aunque no tenga que hablar por ellos. Perdón. Sino por las necesidades de acá. O sea, o lo de ganarte la lotería, que es como, pues como un sueño mexicano, ¿no? Por lo menos de Europa, ¿no? En mi mexicanidad. No hay nadie de Europa, es del sur global, y hay dos instituciones, el fundador y la otra organización, Casco, que son de Holanda. Y entonces de repente uno accede a, o sea, como la magia de la lotería. Y luego esto ya no es lotería, o sea, ya no hay posibilidad de entrar a ese sueño. El sueño de ganar la lotería se cerró porque decidieron cerrar la red y hacer una bolsa. Y pensaba en esa analogía, ¿qué es una red y qué es una bolsa?
¿Y para qué sirve una red y para qué sirve una bolsa? La red atrapa, cierra, jala y vuelve a abrir. Y la bolsa cierra y ya. Entonces pienso que fue una mala decisión haber transformado el sueño de ganarse la lotería como espacio. Cada 2 años poder acceder a esa posibilidad, pero de repente anquilosarlo en decir, no, esta red se hizo bolsa y ahora va a circular por los tantos años que hayan decidido. Y entonces ya no hay posibilidad de acceder al sueño de ganarse la lotería. O sea, es como... Pero yo, entonces yo no entendí cómo le, o sea, cómo le hicieron. O sea, eran esta cosa de que es una colectivo de arte, que es una beca de arte que se fondea de la lotería. Yo lo hablaba por la idea de ganarse la lotería. O sea, me gusta esto que yo compro mi lotería, mi barrio, lo que sea, pero tengo el sueño de ganarlo, ¿no? Y al otro año, si no lo gané este año, puedo intentarlo el otro año. Y si no lo gané este año, puedo el otro año y puedo. Entonces, eso que decías que de repente las organizaciones de ¿por qué nos dan el dinero solo 2 años? ¿Y por qué no reestructurarse y que sea a largo plazo? Entonces, ahí le cortas la cabeza al sueño de la posibilidad desde la lotería, tú como organización de arte o lo que sean los espacios, ganarte la lotería. Ya no puedo ganarme la lotería porque ya no hay posibilidad de entrar a los boletajes, porque esa red decidió hacerse bolsa, fondo como una bolsa. Como... A ver si te estoy entendiendo bien. Voy a intentar explicarlo otra vez. Es que yo puedo. No, te lo entiendo para ver si estoy entendiendo. Bueno. Mira, son 25 espacios. Esos 25 espacios piden la lotería una vez. Es el sueño de la lotería. Y luego quieren todos los años la lotería, ¿no? Quieren todos los años la lotería. No, una vez la pides y una vez te la ganas. Sí, entonces, eso lo entiendo perfecto. Y luego lo que dices es se vuelve esa red. Esa red se vuelve bolsa. Esa red se vuelve bolsa. No pueden entrar a ganar otros la lotería porque ya no existe ese juego de la lotería. Existe, sí, perdón, o sea, ya se cerró. Pero tendrías que hablar del cambio de valores, Santi, ¿no? Es como si yo estoy hablando de la lotería. Entonces, como si mañana la lotería te dice, ya nadie va a poder ganar la lotería, solo los últimos 20 ganadores o 25 ganadores ya se quedan con la lotería. Se la van a ganar la lotería hasta que todo se vuelva un cagadero, ¿no? O sea, detalles, se mantiene el experimento y se mantiene la otra parte, o sea, la beca sigue. Lo que intentaba hacer que se comiera la cola el animal funcionaba como lotería y luego tú como espacio podías acceder a la lotería, pero ya no hay lotería. Ok, a ver, voy a tratar de explicarlo, a ver. Se mantiene la lotería, tanto se mantiene el experimento de la red y a la par se mantiene la lotería. O sea, otras personas pueden la lotería sí, o sea, la nacional del código postal, sino la... No, la beca. La beca se llama Arts Colaboratorio y después se transforma o construye esta red. Pero ya no es lotería. Pero sigue, la lotería sigue el proyecto. Claro, él le llama lotería al Open Call, Andy. Tú te la ganaste, ¿no? Pero hoy decidieron que solo los que se la ganaron ya se la van a ganar. Sí, como que ya no hay nuevas membresías. Yo ya no puedo Lo que yo entiendo es que es la lógica de que se hace la lotería, se paga el premio, pero queda un excedente. Y entonces esos cúmulos de excedentes se destina a la fundación para que se den becas a los artistas. Cada 2 años. Y entonces es lo que dice que ya se vuelve esa red, pero con los excedentes de la lotería. O sea, la lotería coexiste con la beca. Sí, pero ya no hay posibilidad de que esa beca la pida otro. Porque el Open Call ya no existe Open Call. Existe la beca Arts Collaboratory, existe mientras está en la red. La red continúa, es un experimento. Pero la beca sigue, la lotería esta que dices de... o sea, más espacios pueden acceder. Más espacios acceden a esa, pero se forma este otro. Pero la red es la red. La red es el otro experimento. Pero los que entran no acceden a la red. Ya no acceden a la red porque la red se está construyendo, porque es un experimento. No son 2 años, la red se continúa por 7 años y la beca dura 2 años, ¿no? Y se renueva hasta que termina la beca. Hasta que termina esa red por otros, lo que yo entiendo, termina porque ya no hay el apoyo para Arts Collaboratory. Holanda ya no quiere apoyar Latinoamérica, se quiere enfocar en África. Entonces, pues colonias, etcétera, todo eso. Entonces, desaparece la red, pero desaparece la beca como lotería. Pero sí sigue sucediendo la otra beca.
la de la red. Ajá. Y lo demás, sí, o sea, sigue siendo el mismo dinero de los excedentes de la lotería, pero son gigantes, o sea, es totalmente el 1% o menos que le va a esa red, ¿no? Lo demás son las fundaciones, no sé qué, no sé qué, no sé qué, otros proyectos. Otros aplicantes. Pero de otras cosas, o sea, de energía sustentable y otro tipo de cosas que no son becas, son inversiones, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, esta beca, lo que me parece interesante a mí, o sea, para regresar un poquito a eso, es que plantea el cambio de relaciones, ¿no? O sea, sí está, o sea, se cierra esa bolsa de alguna manera y se define esa bolsa, pero por otra parte también se definen problemas que podrían resolver el problema del acceso a ese dinero, ¿no? Entonces, el acceso a ese dinero, uno de los problemas es cómo se selecciona, ¿no? Y esos problemas se pueden atender tal vez en esta red porque hay una comunicación con los fondeadores. Entonces, me parece valioso que se puedan empezar a hablar esas cosas ahí y la relación sea tan directa. No es una beca basada en la burocracia en el momento en el que tienes una convocatoria, pero también ya hay una relación directa con las personas que tienen dinero. Entonces, pues, puede haber un diálogo. Tanto es el diálogo que se abre a una beca que tiene una red y entonces se empiezan a negociar otras cosas. Se negocia lo de los 5 años, por ejemplo, ¿no? No puede ser proyectos a corto plazo, tenemos que hacer proyectos a más largo plazo, etcétera, cositas así. El experimento tiene sus detalles, cómo funciona, pero, o sea, eso ya es como más de la propia red, pero a mí lo que quería traer aquí tenía que ver con lo del cambio de relaciones, que es un poco todo lo que me di cuenta, ¿no? Revisando todo este material, lo que me he dado cuenta como viendo todo esto, es que cómo se hace, cómo se pueden modificar esas relaciones, ¿no? Y en cuanto a esto, pueden ser unos ejemplos. Creo que alguien del internet quería hablar desde hace rato. No sé si está bien. Alguien que todavía, no sé si fue Ana o alguien. Ana, ¿tú quieres decir algo? No, no, avanza, tranqui. Okay. Bueno, entonces más o menos eso, pero sí, para mí se me hace un problema fundamental, el de quién tiene acceso y cómo se tiene acceso, cómo tratarlo, ¿no? Dentro de lo que yo conozco como de becas, hay un proceso de selección, etcétera, que pues siempre es como fallido, ¿no? Siempre es como raro, quién es como que por qué tiene que ser pues el salto de tener la beca a no tener la beca tan blanco y negro, ¿no? O porque no hay una transición entre eso, porque tienen que ser ciertas personas con ciertas, etcétera, todas esas cosas de problemas. Nada más, me gustaría poner otro ejemplo aquí para, a ver si ayuda esto. Como tomaba un poco, voy a cerrar esta escuelita. Tomaba esto de que decía Daniel la vez pasada, que se llama Ojalá que la organización colectiva sea una de nuestras obras de artes más bonitas. Un poco pensando en eso, pensándolo como que si ya existiera eso, si una obra de organización funciona. Aquí voy a, tal vez no es lo más correcto, pero suponiendo que sí, ¿no? Como si el Estado pudiera hacer una obra de arte, ¿no? Entonces, para mí, tomando en cuenta si una beca fuera una obra de arte, entonces tiene que ver con este dinero que entra a través de los impuestos, pues cualquier tipo de secretaría o cualquier tipo de aparato estatal que produce un aparato, un dispositivo para distribuir o redistribuir la redistribución a partir de los impuestos y después a partir de la beca, y después cómo eso se transforma ya en una beca, ¿no? Tiene una forma de beca, ¿no? Entonces, y después eso para mí, una manera de verlo podría ser que es un premio, un reconocimiento, ¿no? Se podría decir eso, ¿no? Ahora, como un tipo de cambio de relación en ese sentido, sería algo así como el mismo proceso de la beca,
pero como viendo qué pasa si lo que está sucediendo dentro del dinero, ahí viene un dinero viene de un sistema de valores capitalismo, que crece solito y hace todo lo que hace, se redistribuye a través de los impuestos y se llega a poner en otro lugar de otro sistema de valor, ¿no? No hay ese valor monetario, etcétera, del capital, sino tiene otro tipo de valores que tienen que ver con lo social, con pues, con cualquier inquietud del arte, no, más allá de inquietudes del arte, o sea, de lo social y de otras intenciones. Entonces, para mí, como ver esas dos, la diferencia entre, creo que cuando se ve la beca como premio y como reconocimiento a algo que estás haciendo, es como delegar cierta, no sé, es como poner una relación entre Estado y arte bastante, como yo lo veo, ¿cómo se llama? Jerárquica, ¿no? Hay un componente ahí dentro de toda esta redistribución que tiene que ver con el Estado. El Estado también gana capital simbólico de todo esto. El Estado de repente dice, no, pues yo estoy dando yo estoy dando esa redistribución. Yo soy el dador, yo soy soy no sé, el filántropo, no sé si llega a ser caridad, pero a mí yo no sí hay diferencias entre filantropía y caridad según esto, pero a mí me parece bastante parecido que hay un capital simbólico que se está ganando, ¿no? Quien lo redistribuye y hay que agradecer a quien está redistribuyendo. Y en el momento en el que hay un premio, se toma como premio reconocimiento, se perpetúa también, ¿no? Muchas gracias al FONCA por la beca, ¿verdad? Entonces, se está perpetuando también cómo está funcionando eso, que es una intención de redistribución. Y la intención de pues a mí me parece, está pulido durante muchos años ya, ¿no? Es una pieza de arte que se está trabajando y trabajando burocráticamente, con mucho esfuerzo para, no estoy diciendo que esté bien y esté mal, nada más me lo estoy imaginando de esa manera, para hacer ese procedimiento, ¿no? Cambio de sistema de valores y cómo intencionar y cómo ver esa intencionalidad, ¿no? A mí me parece interesante cómo se puede ver que es una intención eso, ¿no? Como verlo como intención, más que nada. Me hace pensar en lo que dices del pedir está el dar, ¿no? Como que está muy culposo, o sea, como tengo que pedir en buena onda para que o sea, está muy como, tienes que ser servil. Burocrático. Como esto que dices que la banda que agradece, ay, gracias algo, o sea, como si no puedes criticar ni algo, como que la forma del dar determina la forma la forma del recibir determina la forma del dar, pero tiende a ser como muy servil, ¿no? O sea, como tienes que estar bien agradecido, o sea, ay, gracias, he estado por redistribuir mis impuestos, y como hay gente que perpetúa eso de, gracias, o sea, es como muy te cachorrean, ¿no? O sea, sí, es como tu papá, que te da la feria y que le dices, gracias, papá. Ajá, Entonces no me gustaba esa del pedir hasta el dar, porque no, o sea, como, ¿por qué tengo que pedir? O sea, no sé si habría otro adjetivo que nos sirviera, que fuera exigir. Pero entonces si exijo, ya dicen, no, pues es que el güey grita, no escribe bien. O sea, no hace bien su pedir, no es es como muy dadivoso, como muy de, hey, Juan Diego, hazme un milagro, ¿no? Gracias, Juanito, ¿no? Como que así o sea, como que, no sé, me daba esta idea ahorita, no sé si sirva de algo, pero pensaba en eso. No me interesa pedir en buena onda, ¿no? O sea, es como, porque si no entras en esta perpetuidad de que el gran dador es el que va a determinar la forma en que tú vas te va a hacer la forma de tu barriga lo que comes, ¿no? Entonces de repente es así como en el pedir está el dar, es como, no estoy pidiendo, ¿no? Debería haber una exigencia, pero como no hay organización, pues no hay manera de exigir organizadamente. Entonces te ganas el premio y dices, ya huevo. Puede ser una manera la de organizarse, pero
un poco, pues, no sé, aquí lo escribí, la forma, ¿no? O sea, cómo se dan esas formas y cómo se ven esas formas. O sea, un poco el intento de, o sea, para mí lo que me ayuda dibujar a partir de, o diagramar, tiene que ver cómo esas relaciones se pueden ser materiales, cómo las puedo tocar de alguna manera o ver, o para poderlas transformar, ¿no? Y revisarlas minuciosamente cada vez más, como qué es lo que sucede con ese, no es tan, o sea, dentro del pedir y el dar hay un chorro de detallitos, ¿no? Pues supongo que también hay, no sé, pues, asimetrías, opresión, desventaja, ¿no? Mil y un cositas que un poco era la intención, ¿no? La intención tenía mucho que ver con desmenuzar todo ese proceso para ver qué relaciones se podían cambiar, ¿no? Y cómo poderlas cambiar en uno mismo, ¿no? Y supongo que tiene que ver con la práctica, ¿no? La práctica y los hábitos que se ejercitan y se hacen. O cambiarlos. Pero ¿cómo cambiarlos? ¿Sí? La práctica y el hábito de, ¿no? ¿Cómo cambiar mi relación con el hombre? ¿O cómo? Pues, no o sea, transformar las relaciones entre el financiamiento y las artes, ¿no? Cómo cómo son y cómo se pueden transformar esas relaciones. Yo siento que perpetúan ciertas cosas. En este caso, perpetúan pues una desigualdad también. O sea, no se resuelve esa inequidad, ¿no? Más bien se perpetúa la inequidad. Entre quien da y quien recibe. Entre quien da y quien vive. Sí, un problema de la caridad o de la filantropía tiene que ver con eso, ¿no? No hay un cambio estructural. Se mantiene la clase social o el status quo se mantiene. Entonces, yo estoy dando, pero realmente no estoy cambiando la estructura, estoy además ganando capital simbólico de todo esto, ¿no? Entonces, cómo dentro de las prácticas artísticas, en ese pedir y ese dar, en ese financiamiento, se está perpetuando de esa manera. A mí se me hace que también el mercado del arte entra en eso, ¿no? Al no pedir, al no tener esa otra, al cerrarlo al mercado, como pues se cancelan o se borran otras posibilidades de relacionarte con con el pedir y el dar, ¿no? Entonces, más o menos son los ejemplos. Como que un poco pensando en todo esto tiene que ver con darle forma a esos gestos, ¿no? Más bien esos gestos que dieran esta forma a todo esto. En el caso del primer ejemplo, tenía mucho que ver con cómo se pueden transformar esas relaciones de inequidad a partir de un diálogo, a partir de qué requería ese diálogo para poder poco a poco ir transformando esas relaciones, ¿no? Y a partir de lo práctico. Como que sí para mí es muy importante, que fue muy importante que fuera un ejercicio práctico y que sucediera algo de eso, ¿no? Y por otra parte, creo que, sí, no sé, quisiera regresar a esta parte en la que está esta cosa, ¿no? Como de, ¿qué pasaría? O sea, pedir y exigir, ¿no? Como la diferencia tal vez entre el pedir y el exigir. O sea, dentro de todo esto, igual respondiendo a esto que no sé si es la duda que salió ahí, pero hay una relación de interdependencia, ¿no? Que es el que compra el arte, el que está comprando, el que está consumiendo, también está ganando, según yo, hay una doble ganancia ahí. O sea, no solamente se está comprando ese objeto, sino está beneficiándose de algo que se está haciendo que podría transformar o proponer alguna de las, más allá más allá, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, como que o sea, siento que cuando se lleva toda a esa cuestión como de valores en cuanto al dinero y se invisibiliza toda esta otra parte, ¿no? Esa relación de interdependencia que existe,
que no solamente es que alguien te está dando dinero por un trabajo que estás haciendo, sino que hay otros valores que están sucediendo, otras cosas que se están produciendo. Entonces, ¿cómo poder negociar esa, o sea, está difícil negociar, o sea, negociar más allá de ese dinero, cómo hacerle para, no sé, una relación de valores, ¿no? Cómo jugar dentro del sistema de valores que no se parece a este. A este me refiero con un sistema de valores que no tiene que ver con el dinero. Entonces, cómo pueden platicar, cómo puede haber una transacción ahí. A lo que llegue, o sea, no sé, ahorita ya no estoy tan claro, pero a lo que llegué tal vez tenía que ver con lo del músculo, ¿no? Como hay una relación de desventaja, ¿no? En cualquiera de las dos ejemplos, hay una relación de desventaja con quien tiene el dinero. Entonces, ¿cómo hacer que puedas tener un peso en la negociación? En mi primer ejemplo, yo creo que el peso de la negociación tenía que ver con la exposición, con la película, con con ciertos productos que podían salir de ahí, que puedan ser traducidos o puedan ser entendidos como algo que puede ser obtenido directamente. Pero ¿qué pasa? Me perdí, pero bueno. A mí me gustaría comentar algo. Respecto como a lo que has comentado, como que me remota mucho también como hablar de política, ¿no? O sea, como la política como un acto, como una forma de hacer. Retomando un poco, por ejemplo, a Rancière, que a su vez retoma a Aristóteles, que dice que cuando los esclavos gritan, o sea, gritan porque quieren algo, pero no articulan un lenguaje, ¿no? Y entonces cuando una persona aprende el lenguaje del amo para poder hacer reclamos sobre estas jerarquías, entonces se convierte en político, en un sujeto político, ¿no? Y se me hace interesante esto que nos planteas, ¿no? Estos dos ejemplos, ¿no? Que como bien dices, hay estas jerarquías de poder, ¿no? Pues de quién tiene el dinero y quién lo ejecuta, pero cómo también nosotros como agentes, o sea, como más bien darnos esa agencia política de poder dialogar con esos agentes, pero para poder dialogar con esos agentes tenemos que aprender su lenguaje, ¿no? Uno, por ejemplo, que es el lenguaje de las becas, ¿no? El lenguaje institucional, el lenguaje burocrático, o el lenguaje de cómo te acercas a una persona que tiene estos excedentes, ¿no? Y también se me hace interesante, o sea, también tomando también esta teoría del marxista del capitalismo, ¿no? Del excedente, justo, ¿no? Que también históricamente, pues el arte ha sucedido en culturas en las que hay excedente, ¿no? Siempre, porque como no es una necesidad básica que te permite la subsistencia, siempre que hay pues como cierta estabilidad económica, se puede como generar este tipo de expresiones en diferentes culturas. Pero entonces, esta posición de desventaja de que pues no tenemos el poder más que simbólico, ¿cómo podremos articular nuevos lenguajes para dialogar políticamente con esos otros agentes? Y que también pues hay estos juegos muy perversos, también como por ejemplo sucede aquí pues en el sistema de becas, que pues sí, el Estado es quien te da el dinero y quizás no está coercionando el discurso que se da, pero sí las formas en las que se ejecuta, en las que se tiene que exhibir, en las que se tiene que financiar, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene como una injerencia en esas jerarquías y aparte también que, por ejemplo, pues también estos acercamientos tanto al capital privado como público, pues también tiene una relación jerárquica dentro del propio campo de los artistas, ¿no? Porque es meritocrática, ¿no? O sea, quien tiene acceso, o sea, si no es por posición social o por educación o por integrarse como a ciertos circuitos artísticos para poder acceder también a esos agentes, ¿no? Entonces creo que la pregunta es interesante, ¿no? Esto de en el pedir estelar, pero justo como también rearticulando qué nos interesa decir, qué nos interesa hacer, cómo, y también hacernos como de ese poder simbólico que tenemos para poder entablar diálogos con esos diferentes lenguajes y agentes con los que nos relacionamos. Eso que dices está súper cañón, porque siento que, por ejemplo, esta como reto que pones de cómo tener poder o peso en una negociación con un colector,
sí es la cosa más como, o sea, sí es una situación súper de impotencia, ¿no? Porque estás como, por favor, cómprala, por favor, está muy padre, por favor, cómprala, ¿no? Y sí tienes que poner, y entonces, y es súper, o sea, se puede sentir mal. Pero me llama mucho la atención esto que dices de que el esclavo tiene que hablar como el amo. Y porque justamente la figura del artista creo que se ha sustentado en esa figura, en un esclavo que habla como amo, ¿no? O sea, si pensamos en ese texto muy bonito de Martha Rosler, creo, en la que, o sea, el texto es como sobre video, pero no se me acuerdo por qué habla de este sujeto artístico de principios del siglo XX, que es como vive en una guardilla, no tiene un quinto, no es súper pobre, pero tiene sensibilidad de rico. Entonces ahí está la movilidad social y el poder en la negociación, ¿no? De alguna manera, este capital simbólico, o sea que entiendo que tú dices como, ay, y todavía que me compra la obra se queda con mi capital simbólico. Esa es la cosa, o sea, no digo como de que, ay, las cosas tienen que ser así, pero es una cosa muy ruda, porque creo que el artista sabe que hay otras maneras de existir, además de las que tenemos, pero el que compra no siempre las tiene, y sobre todo si está comprando, porque si no diría como hagamos un sistema en el que todos tenemos arte y todos hacemos cosas y entonces no estaríamos en esta cuestión de como uno arriba y uno abajo. Si estás con alguien que está arriba, que te va a comprar una obra, o sea, ya estás en un sistema de arribas y abajos, y esta persona no le va a entrar a bajarse. Y entonces estamos en la completa contienda así capitalista y toda la cosa. Y pienso mucho en el mundo del emprendedurismo. O sea, como todas estas cosas de estas carreras como de creación y desarrollo de empresas y así, en el que estas dinámicas son súper abiertas, ¿no? Creo que el mundo del arte, a partir de este capital simbólico con el que tiene en todo el lenguaje supercapitalista, súper así, súper funable, te disparan si hablas así en un seminario de teoría, pero esta ventaja competitiva a ojos capitalistas que tiene el arte de su capital simbólico, luego también le merma las posibilidades de dialogar en términos supercapitalistas, pero que podrían darle más derechos en su negociación, ¿no? Si pensamos no digo que habría que hacerlo así, porque también sería horrible y todos querríamos darnos un balazo, pero pienso en esto, o sea, en una negociación de arte es un completo proceso de seducción, ¿no? O sea, a un artista le conviene ser guapo, le conviene todas estas otras cosas que son persuasivas, que hacen que la persona no sienta que tú estás negociando. Y algo que se permite en el mundo del emprendedurismo es negociar y ser feo y varias cosas, ¿no? Siempre y cuando como que tú digas como, pero mi empresa va a generar un dinero, ¿no? Y es duro porque el artista también está como atrás de todas las cosas frente a alguien completamente capitalista, eso es lo que está negociando, ¿no? Como compra mi obra, voy para arriba, ¿no? Al final hay una cosa ahí, o sea, en estas cuestiones siempre de mercado, ¿no? Enfocadas a los fondos. Todos sabemos que a la hora de hacer una pieza pasan más cosas, pero cuando el dinero se pone en la mesa y se... como... como... Me pregunto si estamos teniendo todas las herramientas, ¿no? Al jugar estos juegos de no me importa, o sea, porque la artista también en este juego de que no le importa el dinero. Y creo que algo muy padre es cuando se habla de que el artista sí le importa el dinero, sí es capital, no como de que sea un monstruo, no de que no vea otras cosas, pero que sí lo tiene. O sea, me gustaría decir algo, tú vas a decir. Yo digo, no sé si va sobre lo mismo, pero me parece que en los ejemplos que pones, Andrés, y digo, también siento que está presente en todas las conversaciones el mecanismo de financiamiento, en ningún caso está integrado en el modelo. O sea, siempre está como en una posición externa a través de la cual se pretende recurrir para financiar o lo que cada quien quiere. O sea, no sé, en este caso el fondo común o el colectivo o lo que sea. Pero a mí, digo, y desde mi posición, yo pienso que la discusión está más en cómo lograr que se integre el mecanismo de financiamiento en lo que se está haciendo, porque de otra manera, pues, las becas, eso es lo que provocan, como mantener cualquier cosa a un artista o a un colectivo que no está resolviendo el mecanismo de financiamiento en sí mismo. Pero, O sea, sí. y me llama la atención lo de las empresas, porque me parece que de alguna manera sí se llega a resolver sin estar recurriendo constantemente a... Sí, o sea, no sé, un Oxxo, por así decirlo, así.
digo, tendrá otros mecanismos, pero me refiero que no sé, sí me parece que ahí hay algo que en estos modelos no identifico que está integrado en el modelo. Y entonces se está hablando o sea, los diagramas que me parecen muy interesantes son ya posteriores a considerar que el financiamiento va a llegar de algún lado. Pero en ningún lado no sé, como que ya se empezó asumiendo que no es capaz el colectivo o el artista de generarlo a sí mismo, ese recurso, para poder mantenerse, para poder seguir haciendo la producción. Y entonces ahí ya se desprenden una serie de cosas en donde se generan otro tipo de relaciones ya con la lotería en este caso, o sea, no sé, hay algo ahí. Pero diferenciar entre vender y pedir. Ajá. Pensaba ahorita y decía, Exacto. ¿y yo por qué chingados quiero pedir? Sí. Por mantenido, por huevón, porque realmente tengo otros mecanismos de hacer dinero para mi arte, ¿no? Pero de repente uno entra en este círculo y te das cuenta que pedir es una posibilidad, ¿no? Sí. Pero pensaba, ¿y por qué chingados quiero pedir? Sí. O sea, ¿por qué no mando a la chingada todas estas formas institucionales? Y eso, busco un mecanismo de venta que no pase por mi moral cristiana de decir, tengo que bajar, o sea, como tengo que negociar de forma irregular, porque según el sistema lo pide, pero no es cierto, uno mismo encamina esos, como dices, perpetúa esas cosas, ¿no? Entonces de repente dices, no, yo estoy vendiendo una cosa que cuesta y tal. Sostener ese precio y esa venta ya es otro pedo, o sea, pero ¿por qué pedir? Pues es que es lo que dices está muy cañón, porque tienes razón. No es una cuestión de un círculo, ¿no? En el que, ay, se repite el círculo de Tilbeca, porque los Tilbecas no son círculo. Sí. O sea, bueno, o sea, en la vida de vas a asumir que ese es tu mecanismo, entonces nada más hay que... Pero si te refieres como, pido la beca, me dan la beca, hago mi cosa, o sea, como, ahí quedó el dinero. Justo no hay esta cuestión de como, luego una parte de ese dinero se destina a algo que me va a generar el dinero para volver a empezar el proyecto. Pero es que sí es muy fuerte, o sea, si se viera un esquema así de estos, con muchos de los artistas que realmente viven de las becas, o sea, casi que sería como como modelo financiero, pedir 100 becas y te dan una, es muy absurdo, o sea, visto en diagrama, o sea, para lograrlo, o sea, es como nunca va a funcionar. O sea, es pedir, trabajar muchísimo, de repente dan una, pero como modelo financiero es muy ineficiente. Ahora también Sí, es cuestión la demanda de tu obra es lo que va a determinar cómo entra a venderse. O sea, si tu obra no está en una circulación, o sea, si nadie la pide, o sea, si no hay demanda, es cuando tú como artista tienes que decir, no mames, yo la quería dar en 50 pesos y la estoy dando en 10 y en 8, todavía estoy diciendo por favor. No, y ahí sí veo que es muy Estoy interesante. vendiendo algo y estoy diciendo por favor, okay, porque soy educado, ¿no? Pero por otro lado dices, si tu producto tiene flujo, o sea, si tiene demanda, el precio está ahí y tú ya no tienes que decir, por favor, simplemente es lo que cuesta y tú dices, esto, o sea, pero electromezcal cuesta tanto, el pero ahí está el problema, porque y también eso ¿qué cuesta. pasa? O sea, algo muy bonito y muy No triste del arte pides, es que nadie lo quiere, o sea, nadie quiere, o sea, nadie está como, ¿por qué nadie ha hecho una escultura de furros? ¿Sabes? Solo eres tú en tu casa pensando que estaría bien padre hacer una escultura de furros y no pudiendo como pensar en otra cosa en el camión y diciendo como, estaría padre una escultura de furros. Pero esa ya es tu posición de arte. Quería decir, o sea, me resuena lo que dicen en cuanto a que estaba pensando en lo del qué pasa con la parte de el pedir esta parte, ¿no? Lo que pasaría si fuera al revés, ¿no? Las maneras en las que se pide influyen en las maneras en las que se da y las maneras en las que se da influyen en las maneras que se pide. Estaba pensando que alrededor de todo esto hay como bueno, mi intención también es de no separar, ¿no? En eso estoy de acuerdo, no separas, no estás separando la parte creo que por eso había hecho este dibujo grande, como que esta zona que está dentro de esto que puede ser arte y burocracia, arte y administración, o sea, le puedes poner cualquiera de esas
cosas que estamos hablando, pero que no o sea, sí mi intención tiene que ver con no separar, pero es complicado como lo ponen, porque ¿por qué pedir y no, y no vender? O sea, no sé en qué momento se cambia el sistema de valores ahí. Entonces, se perpetúa este sistema de valores. Siento que no es un pedir, sino debe de haber otras maneras, ¿no? Puede ser exigir, puede ser cualquiera de esas cosas. Pero yo ahí lo que siento es la noción de independencia, a mí me resulta falsa, ¿no? O sea, una cuestión como de libertad, que no existe una libertad. O sea, estás realmente produciendo la pintura para el coleccionista que quiere esa pintura. No hay entonces, ¿qué otra vía hay para no entrar en esa relación de compromiso? ¿Y qué pasaría si se pudiera hacer de otra manera? Si existiera otra manera para hacer o si podemos imaginar otra manera para eso. Me parece muy extraño que se ponga como que juntar sería como dentro de estos modelos no hay un modelo de financiamiento, ¿no? A mí justo me parece que está separado, los otros el mercado y el arte quieren separar esos dos, ¿no? Un ejemplo que me llamó la atención fue la exposición esta de Olga Tamayo, ahora, ahí en el Museo Tamayo. Está la exposición de Olga Tamayo y ahí está dos partes de una producción artística, ¿no? Que es Rufino Tamayo pintando y Olga Tamayo, no sé, administrando la obra. Y me parece muy interesante cómo se separan esas dos partes, que al final de cuentas son unas. Las obras se están produciendo a partir de todo esto que está sucediendo, de las necesidades, de lo social, lo económico, lo político, se está pintando así, pero hay una ilusión de separar todo eso a partir no, Olga se encarga de esto, yo me encargo de esto. Él se encarga de pintar, yo me encargo de esto. Una separación en eso. Entonces, no, ahorita no sé cómo articularlo, pero sí me causa yo no siento que un modelo en el que el financiamiento sea independiente, o sea, que encontremos nuestros propios recursos para financiar, a mí se me hace que estamos olvidando la otra parte y que hay otras personas que se están beneficiando de todo lo que se está produciendo por el arte, ¿no? Entonces, en esas relaciones de interdependencia, ¿qué pasa con esas personas que se benefician, ¿no? Con todo esto y que no están metiendo? Por eso tal vez el pedir es una de las, nada más marca la relación, pero sí no están consideradas, en el momento en el que hay una venta, no están consideradas otros valores totalmente que están sucediendo y que no se valoran, ¿no? Entonces, nada más, o sea, no lo logro articular más, simplemente me parece raro. Yo sí veo que hay cómo juntar sería considerar toda la interdependencia que existe, todas las relaciones del contexto, no solamente aislarte y entonces producir dentro de ese sistema que funciona básicamente por una individualidad del liberal que platicamos la vez pasada y que tiene que ver con cada quien hace sus cosas, Entonces, pero sí estamos todos encadenados ahí. Entonces, ¿por qué no decirle, oye, ¿qué pasa cuando compras una pieza? ¿Quién está pagando? Nosotros estamos pagando por la educación de esa persona si es que estudió en la universidad. Ahí está, estamos pagando por toda la universidad. Ese gasto sí fue público, ¿no? Pero los beneficios se privatizan y los gastos, los gastos y los errores sí se hacen públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que galerías que de repente, ¿quién paga esa? ¿Cómo le pagas a la UNAM otra vez cuando está toda la carrera de estas personas y ya nada más los agarras al final y te comes todo lo que, o sea, explotas la educación que ha sido pública? Entonces, no es solamente del arte, ¿no? Porque también, bueno, hubo escándalo en una cierta educación, institución educativa de este país, de que tomaron, o sea, antes había muchos apoyos en esta escuela porque si un profesor decía como, ay, me aceptaron en tal posgrado, me aceptaron en tal doctorado, se lo pagaban. Y de un tiempo acá se tomó la decisión de, no, solo vamos a traer profesores que ya estén formados para que, o sea, nosotros ya no vamos a formar profesores, ya no vamos a invertir en los profesores, en su formación, ya tienen que venir completamente formados y ellos quién sabe de dónde sacaban el dinero para hacer sus doctorados, pero yo ocupo profe con doctorado y de universidad chingona, pero ya no lo van a pagar, ellos que se lo paguen. Y al mismo tiempo, pues como justo esta cosa que dijiste, ¿no? De las maneras en las que se da, determina las maneras en las que se pide.
pues la gente se acopla, ¿no? Porque pues ni modo que digas como, pues no, pues yo no, pues ya te quedaste fuera, ¿no? Entonces, me llama la atención, y esto que dices también, ¿no? De que se separan las esferas, es súper, o sea, sí es muy llamativo, porque por ejemplo, una etiqueta de feria, de artista de feria básica, que yo desconocía, era como tú vas y dices tu choro y estás de que sí, yo me expliqué esto, y la gente está muy feliz, y en el momento de que alguien te dice, ¿y cuánto cuesta? Tú cierras el hocico y le dices, dices, puedes hablar con, y ya le refieres con la galerina. En el momento en el que tú ensucias tus labios con el precio de tu obra, valiste, quién es esta naca, quién, o sea, ¿no? Oportunista, hay de ti que tú digas como, ay, qué padre que te gustó mi obra. Quiero saber más de ti, nada, ¿no? Hay unos comentarios aquí. Sí, que los voy a leer. Bárbara Lázara dice, yo me quedé pensando en una de las cosas que planteabas con el fondo común, era buscar una práctica que nos permitiera pensar en una opción más allá de las becas sí o del mercado. Y creo que eso es el medio del asunto, buscar una forma de modificar las formas actuales en las que el arte opera ahora. Y también entre nosotros, dice May, y Ignacio dice, la pieza de arte tiene que ser una inversión cuyo valor crezca con el tiempo y que sea líquida. Ok, Bárbara regresa diciendo, Ignacio Neri dice eso, y Bárbara Lázara dice, siendo nosotros quienes sostienen estos modelos, siendo nosotros quienes sostenemos, puede ser. Es decir, Ignacio Neri regresa y dice, es decir, que sea fácil convertirla en otra denominación más allá del capital simbólico. ¿A qué te refieres con líquida? Ok. Los artistas son como las compañías que cotizan en la bolsa y que venden acciones del mercado. Las acciones son el arte. Y para que las acciones suban, el artista debe cumplir con ciertos hitos, como exponer en museos, galerías, etc. Eso y generar liquidez en la obra. Pues ahí está explicado. Pero nada más me regreso a esto, lo del fondo común. Sí, o sea, sí es como, pues sí, entiendo que es como, mira, Ana, Ana, ¿quieres decir algo? Sí, pues yo solo participé del experimento Arts Collaboratory y creo que cuando vos decís como que hay detallitos, hay detallitos allí, creo que en esos detallitos pasó algo muy especial en relación a, sí, a querer cambiar la lotería, digamos como la lotería del Open Call, porque pues cuántas veces escribimos open calls y cuánto trabajo toma todo ese proceso de crear y además de competir y ponernos en competencia proyectos que independientemente del timeline en el que estén, más desarrollados o menos desarrollados, pues todos merecen existir, ¿no? Entonces, creo que esa idea de cerrar, volverse bolsa, era un poco también para cambiar la inercia de los proyectos, ¿no? Los proyectos ya tienen una forma de ocurrir y de ser, y cambiar a la posibilidad de construir un proyecto de vida en relación a solo productos finales, que digamos el caso no es el mismo caso con un coleccionista, pero en el caso de una beca es atendiste a tanta población, lograste tantas exposiciones, hiciste tantos cursos, ¿no? Como espacios independientes, que era como las formas en las que nos medían, que mucho tenía que ver con las audiencias, aunque era más como los impactos sociales y los cambios sociales, pero pues hay productos asociados y en el caso de las becas es tenaz porque es una cantidad de recolección de información que estamos entregando o de una lavada de dinero también que hacen a través de nosotros. Pues creo que también eso construye dentro de los espacios independientes que buscan el mecanismo de pedir como financiación un tipo de subjetividad de las organizaciones y de las personas que llevan adelante el proceso. Y creo que volvernos bolsa, que parece muy interesante porque por muchos años se estaba moviendo el texto de Ursula Le Guin como una defensa también de la bolsa, como espacio para tener más herramientas y construir un poco más de tú a tú y entender, justo tener tiempo para entender.
creo que eso a mí, por ejemplo, como gestora cultural, trabajadora de la cultura, emprendedora, si tenemos que también salir a vender nuestros contextos a través de aplicar a una beca, termina uno escribiendo cosas horribles, ¿no? Y creo que el hecho del que partía también la transformación de esa beca es todos mentimos. El financiador cree que me pone unas preguntas y yo le respondo otras y todos nos decimos lo que queremos decir. Y el proceso de aprendizaje en la posibilidad de cambiar estos sistemas pues es muy poca porque pues todo es un gran caso de éxito y los errores se ocultan y creo que ahí en los fracasos, en la frustración, en los errores es donde está como eso nutritivo que podría hacernos ver los puntos ciegos de los sistemas que habitamos, que nos tienen absolutamente precarizados y creo que ese era el tiempo de alguna manera que estábamos ganando como bolsa. A mí en lo particular creo que ese experimento de sostenibilidad o de tener como esa chance de unos dineros ahí en fondo común fue reconocer la parte de la dignidad, ¿no? Como que la negociación se hizo mucho más consciente y mucho más política, que creo que es algo que yo no lo vi tanto en los diagramas, Andy, como la dimensión política de las dos cosas y dónde está esa dignidad en esa negociación y en ese pedir y dar. Y a mí creo que esa toma de conciencia pues me costó mucho tiempo, me costó mucho tiempo entender el lenguaje burocrático, como que yo sé escribir becas, pero yo no sabía en qué parte del lenguaje em, estaba situando mi contexto real, ¿no? No estaba hablando en términos genéricos, entendiendo desde qué lugar estaba hablando, por qué era importante financiar esta organización o por qué no, también era importante decir, realmente mi proyecto no es tan importante y puedo cederlo y también cómo esos dineros empiezan a generar también relaciones de poder en los contextos y ecosistemas que habitamos. Y, y también como que en ese ejercicio el cambio de conciencia no era solamente al financiador, sino era pues a nuestros procesos mismos, la manera en cómo operábamos en un contexto en el que también seguimos nosotros replicando cuestiones de extraer valor de las comunidades que habitamos para poder el financiador extraer a nosotros. Entonces, unas cadenas de desigualdad y de distracción tan fuertes, pero que sin ese ejercicio de largo aliento y de cuestionar la forma proyecto, sea que sea linda un año, 2 años, o en el caso de las becas colombianas, te dan plata por solo 4 meses de ejecución, entonces también los proyectos toman esa forma, la forma de la plata. Eh, entonces, para mí ha sido como que se abrieron una cantidad de preguntas que yo por inercia seguía aplicando, viendo a quién le vendía. Bueno, puede ser que en un espacio independiente uno no venda muchas veces arte, pero vende una comunidad perfectamente o vende un contexto y uno está buscando dineros de muchos lugares y creo que cuando entraban otro tipos de cooperaciones a operar, yo tenía más herramientas para decir, ve, pero vos, ¿por qué me estás pidiendo toda esta cantidad de cosas? Si no sé, me estás dando tan solo 3.000 euros, yo te estoy contando cuánto cuesta producir este ejercicio. Entonces esas cosas materiales empezaban a hacerse mucho más visibles, en el que yo solamente muchas veces decía, pero ¿cómo le vas a hablar así a un financiador? Te la van a quitar. Nunca pasó. En el caso particular de la organización en la que estaba, incluso cuando me pude sentar con seriedad y decir, pues no nos podemos no, esos 10.000 euros, no, muchísimas gracias porque nosotros no podemos hacer eso. Ya era una toma de conciencia en el que nunca me imaginé decirle a un financiador, oye, no, muchas gracias. Eh, pero eso también es como parte de ese ejercicio, de ese estudio, de decir, bueno, y entonces en qué lugar podemos volvernos a encontrar o si ya sabes en el futuro que si vienes a trabajar con esta organización o con este colectivo, hay unas condiciones mínimas de lado y lado y el único que pone las condiciones no es el financiador. Y creo que eso es un músculo que hay que ejercitar y que nosotros lo ejercitamos hasta un punto, creo. Y también habría que pensar en este momento, pues los desafíos como bolsa para empezar a volverse más rizoma o más bolsas, que creo que esa es la gran también pregunta, o uno de los valores que también intentamos transformar en esa red tenía que ver con que el beneficio no era para el artista individual o para la organización individual, sino como que eran unos beneficios directos, ecosistémicos, y en algún momento, pues la organización podía trascender porque la iba a sostener de alguna manera a su comunidad. Eh, en algunos casos creo que está pasando y en otros pues no, y ahí vamos como en ese trasegar, pero creo que también
pues ese es un modelo muy instalado que también a mí me ayudó mucho estar en esta red para intentar ver que eso no es como exclusivo a Ars Colaboratorio, es decir, como el modelo de financiación de la CEPAL hacia proyectos de transformación y cambio, o de cambio social, pues tiene que ver con un modelo económico que sigue profundizando el neoliberalismo y necesita que nosotros estemos más resilientes y trabajando en comunidades, porque eso permite que haya más valor, ¿cómo fue que dijo el compañero? Liquidez y más consumo, y bueno, ¿no? Como que ahí empecé a ver, oh, esta cosa no es solamente como Ars Collaboratory, sino que a mí se me expandieron y se me abrieron demasiado las preguntas, que ya, digamos, la sostenibilidad de las organizaciones y de las ONGs me interesa tanto, aunque sigue siendo sustancial en mi trabajo, pero me hace preocuparme mucho más por el modelo económico y casi que politizarme mucho más fuerte que lo que estaba antes. Es todo lo que puedo decir hasta ahora. Hey, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, una pregunta más bien, o sea, como poner algo como sobre la mesa que a lo mejor es como que se escucha como muy, no se escucha como muy ingenuo, pero es como comentario y pregunta. O sea, nos podríamos imaginar y quisiéramos imaginarnos, o sea, la alternativa de, pues nos vamos por la opción de, pues, hacer nuestras prácticas autogestionadas, ¿no? Y como en el sentido de esto, ¿no? O sea, ¿para qué necesitamos pedir? Pero bueno, ajá, o sea, esa sería como la pregunta del comentario. Una es algo como que queremos y es algo que es viable, o sea, porque también al final, pues, o sea, como que las becas te hacen el paro, ¿no? Tienes un ingreso de un año o así, en las becas, en el caso del FONCA o de otras. O sea, también no sé si es, o sea, pensando como en otros esquemas y la cuestión como autogestiva y a lo mejor como que recalibrar nuestros deseos y ambiciones de lo que queremos lograr con nuestras prácticas artísticas, que creo que también están, no sé, ¿no? De repente muy neoliberal y a lo mejor muy, o sea, ¿para qué queremos tanto dinero, no? O ¿para qué queremos que nuestro arte valga tanto? No sé, pero no sé si es algo realista también, ¿no? Tenemos que sobrevivir de algo. Entonces, bueno, hay como, no sé si alguien tenga algún... Yo pensaba en algo. Y alguien en el chat después también. Levantó la mano. No le den prioridad a la virtualidad. Andrea, Pero bien veces el compadrito. Andrea, ¿quieres hablar? Sí. O sea, yo justo pensaba como en el caso con el coleccionista del que hablabas y también pues en el caso reciente en el que yo estuve trabajando para una corporación con un proyecto de supuesta responsabilidad social. O sea, creo que hay un problema o sea, el trasfondo es como esta idea del ganar-ganar, ¿no? O sea, como qué gana quién gana qué de qué lado. Y creo que ahí, por supuesto, hay un desequilibrio y una desigualdad empezando porque tanto el coleccionista como el corporativo pues tienen un excedente que los artistas y las organizaciones no. Entonces, ya de entrada, pues tenemos que asumir y aceptar que hay un ejercicio que empieza ya desde la desigualdad. Y entonces creo que la pretensión de las empresas, ¿no? En este caso, pues eso, con proyectos de responsabilidad social en los que lo que quieren es ver su nombre greenwasheado, pinkwasheado, lo que sea, a través de programas con financiamiento hacia las artes, pues obviamente el capital simbólico, que es lo que mencionaba Ignacio, o sea, no solamente de los artistas, sino el capital simbólico que genera tú como corporativo, como empresa, estar apoyando X o Y proyectos, pues ya es una ganancia intrínseca, ¿no? Y sin embargo, como los proyectos y las organizaciones se tienen que aguantar porque es la única manera de recibir esos fondos. Y luego, por otro lado, pensaba como en espacios donde podría haber un poco más de libertad, pues no sé, pienso, por ejemplo, quizá en los patronatos, ¿no? O sea, como el Patronato de Arte Contemporáneo, en el que de alguna manera el hecho de ya tener un patronato establecido le permite a ese patronato gestionar los dineros con cierta libertad. Obviamente dentro de un sistema organizado y no sé hasta qué punto colegiado entre las personas del patronato, pero ya tiene, o sea, ya hay un programa de mecenazgo en el que
el dinero va a entrar sí o sí, hagan lo que hagan. Y ahí al revés, ahí es el patronato el que, o sea, obviamente ahí también quienes apoyan, o sea, los mecenas o los patronos, pues se benefician de de nuevo capital simbólico, de formar parte de un círculo social que les va a dar un estatus que no les puede dar ninguna otra como adquisición material, ¿no? Es como una cosa muy simbólica de pertenecer a un grupo aparentemente cerrado. Entonces, como que pienso en estos ejemplos como que siempre está este juego del win-win, cuando en realidad, pues quien está financiando o fondeando ya está ganando de entrada, ¿no? O sea, ya no hay un pierde ahí. Como que eso me parece interesante. Yo quería completar Hay que el volverse pensamiento. fondeadores. A partir esta pregunta muy bonita que hiciste, de como, ¿por qué pedir y no vender? Y me hizo pensar mucho también en esta cosa que dices tú, ¿no? Ay, bueno, ya autofinanciémonos, ¿no? Olvidémonos de cosas, administremos nuestras expectativas y financiémonos, ¿no? Y como por un lado está, o sea, lo que uno consigue con estas becas o con esta inserción en un mercado, pues sí es tiempo, ¿no? Como como no dedicarle como los domingos, ni en la noche, después de hacer la cosa que sí, pagan. Y se me hace muy fuerte esto, porque también se conecta con lo que dices tú, ¿no? De que pareciera que el arte tiene, o sea, la gente que pide becas muchas veces tiene que ver con, o, bueno, no siempre, pero, pero sí hay este pecado cometido de no vender, ¿no? Como, ¿eres artista de museo y de becas o artista de mercado? Fíjate que se juntan, ¿no? Yo sé que hay mucho híbrido ahí, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención que una parte de tu proceso de agachamiento a la hora de pedir una beca tiene que ver como he pecado porque no vendí, no puedo vender, no logré vender, esta cosa no se pudo vender y yo ahorita vengo aquí a decirte que aunque no se vendió, vale algo, ¿no? Y cómo desde ahí empieza esta como, o sea, la mala fama no es que, ay, es que es escandaloso el arte, como que da igual, como que el pecado es que no lo pudiste vender, creo, y creo que ahí está algo muy cañón, porque entonces empieza esta cuestión de que no puedes, ¿por qué te daría dinero si no lo vas a vender, si no puedes generar dinero? Pero yo ahí, o sea, digo, yo no tengo, o sea, como que mi formación artística es muy reciente, y muy saca de la manga, pero también me cuestiono, o sea, el arte necesariamente se tiene que vender, o sea, también tenemos que partir como de ese entendimiento de tú como artista, eso es como, vendes tu obra y ese es tu primer ingreso y luego todo lo demás, las becas o lo que sea, o sea, no sé, no estoy segura. Es que hay otra vuelta como desde quién te va a licenciar para tener un modo de vivir. Y de repente, si estudiar es una licencia que otorga una institución académica, alguien te va a determinar la vida. Entonces, por eso es la pregunta y la clásica del el odontólogo vende, vende salud. Todos vendemos la cola, lo que sea, ¿no? Entonces, de repente es así, o sea, no es que sea la única manera, ya esa pregunta es, y siempre es recurrente porque siempre pensamos eso, ¿por qué tengo que vender algo? Desde un principio se cuestionó mucho qué se vendía y qué no, qué se escribía y qué no. Entonces, sí pienso que es como está un poco más de lado la cosa, o sea, no podemos vivir sin vender. Y también Algo. vendes para comprar ese tiempo para hacer esta cosa, ¿no? Entonces, para mí no es tanto concentrarme en que la cosa se venda, sino pensar en eso, o sea, eso otra vez es que no es una culpa, no se tiene que moralizar, porque finalmente nuestra economía es de mercado. Entonces siempre vendemos algo, la sonrisa, el servicio, el objeto. Y en este caso, también veo que hay como una forma híbrida de ser artistas, ¿no? Ya entran otros temas como clase, color. Entonces de repente, regresando a la cola que se muerde la boca, hay artistas que coleccionan, que no son mis amigos, ¿no? Entonces otra vez pienso en eso, o sea, ¿cómo accedes a algo
y tienes que hibridar tu forma de habitar como artista por tu pequeño o grande sueño o tu necesidad profesional porque te licenció la institución chingona. Y no todos habitamos la misma forma de ser ni de ser artistas. Entonces sí me pregunto, ¿solo los artistas que tienen necesidades hacen colectivas? ¿Y los que no tienen, qué hacen? ¿Coleccionan arte de esos artistas que tienen que buscarse cómo financiar su pequeño sueño? Si yo tuviera mucho dinero, ¿estaría aquí hablando? ¿O estaría haciendo mis chingaderas? ¿Qué harías? No lo sé porque no tengo mucho dinero. Si tuviera mucho dinero, mi realidad ya se hubiera distorsionado. Bueno, no, aquí Y hay yo una cosa. aplicaría esa que es la de que tiene dinero. ¿Por qué si tengo tanto dinero todo está tardando? O sea, ¿por qué si Todo gano está más tardando. que él? ¿Por qué si gano más que él no se está dando la cosa, no? Lo he escuchado, ¿no? Así de, si yo gano más, Bueno, ¿qué pasó? No, le cedemos la palabra entre sí, ya también un poquito para cerrar, cerrar. son casi las 10. Va. Ajá. Ahí está, son las 10. Oye, nada más para cerrar y en cuanto a todo lo que se ha dicho, nada más quería regresar a esta parte de el pedir está en el dar y cómo se puede también cambiar, ¿no? Que es en el dar está el pedir, en el sentido de que ¿qué pasa si es como un circuito? ¿Qué pasa si podría ser como un circuito? Estar en dos lados a la vez, ¿no? O bueno, un lado una vez y otro, o sea, que circulara todo esto. Entonces, o sea, el ejemplo, lo que me preocupa del ejemplo del vender solamente es que perpetúa una situación de recibir. Entonces, qué pasa si se puede poner del otro lado, ¿no? Un poco el ejemplo de Arts Collaboratory, lo que me llama la atención tiene que ver con en el momento en el que se voltean las cosas, hay una posición de los fondeadores se vuelven fondeados, y se cambia el pedir en el dar, ¿no? Entonces estás dando, entonces me parece muy interesante cambiar la posición. ¿Qué pasa si esta práctica estás perpetuando esta práctica? Yo yo hago esta obra para recibir tal cosa. ¿Y qué pasa si se voltea de la otra manera? Entonces estás en el dar, ¿no? Entonces, en fin, no, hay un chorro de huecos, pero no sabría cómo cerrar esto. ¿Te gustaría cerrar algo? Pues, El mismo tema. no sé, a mí me parece interesante, pues como que luego casi siempre en las platicadas llegamos como un poco a las mismas conclusiones, ¿no? Y como a las mismas preguntas del principio, ¿no? Un poco también como lo que decía Irak, de esta serpiente que se muerde su cola, ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando de los deseos, estamos hablando de economía, estamos hablando de formas de existir, de ser artista, de sobrevivir, de ser humano, de negociar también con las jerarquías, ¿no? Y creo que también es interesante, que creo que siempre la respuesta constante es un poco la pregunta a la que fue convocada las platicadas cuando Daniel hizo esta primera sesión de, pues, cómo hacer comunidad, ¿no? Y que también un poco los ejemplos que nos traías también como esto de hacer, pues, un fondo común, ¿no? De a lo mejor también hacer estrategias para negociar con un coleccionista, pero que a la vez pues hay como una comunidad de artistas que están colaborando para hacer también ciertas actividades en relación a este acuerdo, a este contrato que se lleva a cabo, o esas cuestiones de las becas, ¿no? Que nos compartían ahorita también, de que pues también en una colectividad es cuando se empieza a generar también este discurso, ¿no? Y regresaron también un poco al comentario que decía de la política, ¿no? Y que también comentaron acá la compañera, ¿no? Que pues al final tenemos que volvernos sujetos políticos y como somos, digamos que tenemos una posición de ser subyugados ya de por sí, por condición, digamos, no privilegiada, entonces la manera de actuar es en colectividad, ¿no? Y entonces justo también, y quería rescatar algo que nos comentabas, Andrés, también en la preparación de la sesión, pues de que a veces no tenemos estos espacios para dialogar estas inquietudes, ¿no? Y que de repente pues salen estas opiniones, ¿no? Que de repente, pues como que están ahí todo el tiempo y como que circulan y pasa el tiempo y seguimos como repitiendo como una pulsión que no se acaba, como una duda eterna y constante de qué hacer con nuestras vidas y nuestras existencias y que al final pues estos espacios justo como que
pues a lo mejor no nos resuelven y nos dan una pauta, pero sí más posibilidades y justo este espacio para seguir discutiendo, debatiendo y tener como otras aproximaciones críticas a cómo esas experiencias, ¿no? Que por ejemplo tú nos compartes que ya has tenido previamente, ¿no? Nada más, hay una persona que quiere hablar, May, ¿quieres hablar? O ya quieren cerrar. Es que me... ¿Ah? Vas. Ah, ok. Yo lo que quería decir es que a mí lo que me parece bonito de los casos de estudio, de los ejemplos que nos compartiste, es que son propuestas, si expandes el diagrama de nuevo y muestras otra vez el círculo grande rojo y el círculo grande azul, o sea, son prácticas políticas, como dijo Ana, donde estamos buscando entrenarnos a reconocer cómo podemos expandir nuestra imaginación a zonas que se yuxtaponen, donde el arte se yuxtapone con otras disciplinas o con otros espacios de acción, ¿no? Entonces, solo quería resaltar lo de que sí es una práctica política porque se hace, se lleva a cabo, es importante que se lleve a cabo. Es incluso interesante cuando falla porque el aprendizaje es muchísimo y que me parece bonito lo del círculo azul y el círculo rojo es que justo actúa sobre las zonas donde se tocan el arte con otras cosas, el arte con la ley, el arte con la administración, el arte con la economía, ¿no? Entonces, nada más eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Y Daniel? Hola. Sí, yo también me gustaría hablar, pero bueno, sé que ya es noche y que yo estoy con la ventaja que estoy en mi casita. Pero bueno, súper interesante. Me encantó cómo escuchar todas las reflexiones. Yo tengo ganas, igual como de decir mi postura ante todo esto. Creo que como que se presupone también siempre que todo el arte es bondadoso. De repente no todo el arte es bondadoso. También hay como un arte que justo juega con todo este sistema financiero y de jerarquización y de poderes y de clase social y de este valor simbólico, digamos, lo que yo quiero como decir es que no es inocente, ¿no? Sino que también hay una agencia desde el arte. Y por eso también tendríamos que empezar como a pensar arte para qué, pues, ¿no? Y ahí es donde yo creo que para mí lo que me interesa del arte, bueno, hay una situación de cómo vivir, que ese es algo que tenemos que resolver no solamente los artistas, sino todos los seres, todas las personas de esta sociedad que tenemos pues que rifarnos de alguna manera pues la sobrevivencia, pues, ¿no? Entonces creo que ese es un tema importante, pero no es el tema que a mí más me interesa, sino más bien pensar que el arte lo que da es permiso, ¿no? Si algo ganaron en el siglo XX y en lo que va de los artistas es tener permiso para hacer un montón de prácticas de repente excéntricas, ¿no? Que por sí mismo no es un valor el estar fuera de los centros, el ser excéntrico, pero sí permite de repente prácticas que pueden ser virus o virulentas o por lo menos experimentos, y en ese sentido a mí lo que me interesa de esto es esta propuesta de repente de cambiar la lógica de las relaciones a partir de una beca. Creo que aunque sea fallida, ahí sí incide en la posibilidad que tiene el arte de plantear otros caminos, pues, ¿no? Y yo insisto mucho eso, creo que lo interesante ahorita en este momento de transición donde tenemos que inventar otras formas de relacionarnos porque pues ya no aguanta la biosfera, creo que el arte tiene que empezar a imaginar formas de relación, aunque no colonicen, digamos, el resto de la sociedad, pues, ¿no? Entonces yo en ese sentido, pues, aplaudo esto, y pues eso, ¿no? Como justo buscar para qué utilizar el permiso que te da el ser artista, y no tanto en la sobrevivencia, pues. Bien, entonces.
Ay, pues muchas gracias. No, gracias, sí, por el espacio para compartir todo esto y gracias por todos los comentarios y la participación, ¿no? Para mí es muy significativo que me enriquece mucho que la conversación no sé, me interese y se extiende. Entonces, eso, gracias por la oportunidad y que abrieran todo esto de las platicadas, ¿no? Y ya. Nomás hacer un comercial. Ok. Si la gente que está ahorita ahí en el Zoom, si la gente que está ahorita ahí en el Zoom se quisiera enterar y sumar a este proceso, nomás y quieren sumarse a nuestro chat de WhatsApp, pues si pueden generosamente poner ahí su número de celular en el chat y ya les agregamos. Eso sería todo. Como nos... Se va a borrar cuando se apague. ¿Vale? No, no, se guarda el chat cuando estás grabando. ¿Pero qué les mandamos algo? No, nomás que pongan ahí su su número de teléfono, y ahí les agregamos. Creo que solamente se mandó a Mónica Palma. Ah. Ya. No, sí, directamente. Sí, solamente se mandó. Y como le hacemos es que o sea, para organizar la siguiente, nos reunimos a planearla y esas planeaciones también son abiertas. Si gustan sumarse la próxima semana, alrededor del lunes o del martes por la tarde, nos reunimos para planear la siguiente. Todavía no decidimos bien cómo lo vamos a hacer. Va a estar Andrés también y Gustavo ahí aportando. Entonces, si gustan sumarse, pues está abierto. Y si no, pues nos miramos ya en 15 días. Muchas gracias. Dice que en la próxima que cante, sí, voy a cantar una ranchera para Ana. Una perrona. Gracias, chao, que les vaya bien. Voy a cerrar esto. Ahí dejé el link de la película por si alguien tiene curiosidad de verla. Y ya. Gracias. Chao. No sé cómo apagarlo. Creo que nomás es cierto.